general, más abarcativa. Entonces, aquí hablamos de que se comprenden aspectos intralaborales. Fíjense que deja de una forma muchísimo más general todo aquello que pertenece al mundo del trabajo. Y también nos dice que aborda los aspectos extralaborales o aquellos que son externos a la organización. Y las condiciones individuales o características propias del trabajador. Y añade un elemento súper importante que la definición de la OIT y OMS no tiene, y es la interrelación dinámica. Estos elementos, si bien nosotros los fraccionamos para aproximarnos a ellos, entenderlos, tratar de evaluarlos y entenderlos, en los seres humanos es un todo. Nosotros somos un todo, somos completos, no nos fracturamos de la manera en como muchas veces para tratar de abordar las cosas técnicamente o legalmente se busca hacer. Y nuevamente menciona que esa interrelación dinámica tiene un impacto o influye a través de las percepciones y las experiencias de las personas y tiene un impacto en la salud y en el desempeño de los trabajadores. En ese sentido, entonces, estamos hablando de tres categorías de factores. Por un lado, los intralaborales, por otro, los extralaborales y algo que los articula permanentemente, y es los factores individuales. Aquellas características de cada uno de nosotros, nuestra personalidad, nuestras experiencias, nuestras percepciones, nuestro mismo estado de salud. Está allí articulando ese medio intra y extralaboral. Y eso es una interrelación, como les digo, absolutamente dinámica y permanente en el tiempo. Bien, cuando hablamos de trabajo y factores psicosociales, es muy importante considerar algo que empieza a ser o a demostrar o a visibilizar la dualidad de los factores psicosociales. Y tiene que ver con esto que les traigo acá, y es que los factores psicosociales en el mundo del trabajo pueden tener un efecto absolutamente positivo o benéfico en los trabajadores, pueden ser fuente de desarrollo, de optimización, de bienestar, de satisfacción, no solamente en el nivel personal, sino también en el nivel social, en el nivel familiar. El trabajo, de alguna manera, a los seres humanos nos permite un cierto grado de desarrollo personal, desarrollo social. Nos permite un cierto grado de sentir que aportamos, sentir que contribuimos a algo y que aquello sobre lo cual trabajamos también nos sirve a nosotros como fuente de crecimiento. Sin embargo, está la otra cara de los factores psicosociales, y es que ciertas configuraciones particulares de estos factores pueden ser fuente de estrés. Y más que estrés, porque el estrés y la palabra estrés está un poco estigmatizada, es de algo que técnicamente se debe llamar diestrés. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre estrés y diestrés? Entonces, lo primero, no todo el estrés es malo. De hecho, los seres humanos necesitamos estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es un poco la tensión que las personas sentimos cuando nos enfrentamos a una situación que se percibe como desafiante o amenazante. Cuando estamos en ese tipo de situaciones, muchos de nuestros recursos personales, desde los cognitivos, emocionales, comportamentales, se movilizan. ¿Para qué? Para dar respuesta a esa situación. Pero cuando esa situación que nos desafía o que nos amenaza, nosotros percibimos y entendemos, captamos que tenemos todos los recursos para hacerle frente, es una situación que nos moviliza hacia lo positivo. Nos activa y nos hace actuar dentro de un desempeño óptimo. Sin embargo, cuando esa situación sobrepasa nuestras capacidades o esa situación de tensión se presenta de una forma muy intensa por mucho tiempo, estamos en una situación en que esa tensión ya nos empieza a causar malestar, molestia. Ese es el diestrés.
El diestrés es el nivel de tensión que no nos hace sentir bien, que no nos activa positivamente, sino que después de un tiempo lo sentimos tan pesado que nos empieza a agotar, que emocionalmente nos drena, que nos hace que nuestra respuesta a veces para hacerle frente empecemos a hacer una somatización, o sea, nos empieza a doler la cabeza, el cuello, el dolorcito de estómago, etcétera, etcétera. Ahí estamos ante un estrés que es negativo para nuestra salud y ese es el estrés que conocemos como diestrés. El otro estrés, el estrés positivo, se conoce como euestrés. Y muchas veces en nuestras organizaciones tenemos que movilizar un poco las cosas para activar a nuestros trabajadores para que estén en ese rango de desempeño óptimo, que estén trabajando, que se sientan activos, productivos, que las cosas que están haciendo sirven para ellos y para la organización. Entonces, fíjense que ahí hay una diferencia importante entre los dos. Cuando estamos en este escenario de diestrés o ese estrés que empezamos a percibir como tensionante, fatigante, que ya nos está empezando a agotar o a afectar negativamente emocional o físicamente, estamos en un escenario en que hay una situación que antecede una insatisfacción, un descontento frente a la organización, frente al trabajo que se realiza, pero también eso se llega a convertir en un precursor de problemas de salud. Entonces, fíjense que los factores psicosociales aquí se empiezan a percibir desde una perspectiva en la que pueden movilizar positivamente a un trabajador, pero también bajo otra configuración se pueden ver como algo que puede empezar a ser un precursor para una posible enfermedad. Cuando tengo la oportunidad de abordar este tema con estudiantes de especialización o maestría en salud y seguridad en el trabajo, cursos o diplomados sobre estos temas, generalmente empiezo haciendo una pregunta, y es: ¿ustedes qué harían si se ganan el baloto? Y hay algunos que se quedan pensando, hay otros que no la tienen muy segura, pero la respuesta que más me llama la atención es de aquellas personas que sin pensarlo mucho y casi que de manera automática dicen renunciar. Eso es muy diciente. Estamos en una situación en la que estamos en la segunda parte, una situación de trabajo que posiblemente no es una fuente de bienestar y satisfacción el trabajo para esa persona, es todo lo contrario, es de molestia, es de disconfort. Y en ese sentido es que casi que de forma automática la gente dice renunciar, y cuando me dicen los estudiantes renunciar, a algunos se les ilumina la cara, como si fuera una posibilidad real. Y si esa fuera la única vía para evitar una situación que posiblemente es muy tensionante en sus lugares de trabajo. Bien, veamos un poco el tema de los factores psicosociales con algunos datos que nos arroja algunos países para después aterrizar en Colombia. Y tiene que ver con datos que nos están demostrando que las condiciones de vida laboral, en vez de enriquecerse y mejorarse en lo que tiene que ver con los factores psicosociales, lamentablemente se están empobreciendo. Unos datos, y vamos a empezar por un país que ha trabajado desde hace mucho tiempo el tema de factores psicosociales y enfermedad, que es el Reino Unido. En el Reino Unido, desde un hallazgo que tuvieron hacia el 2010, en el que lograron identificar que cerca del 10% de su Producto Interno Bruto se gastaba atendiendo problemas de estrés, depresión y ansiedad relacionados con el trabajo, es un país en el que estudios, investigaciones
y política gubernamental se ha volcado hacia el tema de los factores psicosociales y el estrés en las organizaciones. Uno de los estudios que se ha publicado más recientemente tiene que ver con unos datos entre el 2014 y el 2015. Se encontró que cerca de 10 millones de días perdidos en el trabajo se deben a estrés y enfermedades como depresión y ansiedad que están relacionados con las condiciones laborales. Es decir, que gran parte del ausentismo de este país tiene que ver con problemas de salud que ya se han desencadenado por la exposición a riesgo psicosocial. Y además de eso, más de una tercera parte de los casos de enfermedad laboral obedecen también a casos de estrés, ansiedad o depresión. Esa es una cifra supremamente alta, que indica efectivamente una exposición compleja al tema de los factores de riesgo psicosocial. En Estados Unidos, una investigación o un estudio, un reporte que publica la revista Forbes en el 2015, revela un dato que tiene que ver con el gasto. El gasto anual que se hace en Estados Unidos para atender los problemas de salud relacionados con el estrés en el trabajo. Y ese gasto es una cifra también considerable. 190 billones de dólares se gastan anualmente en Estados Unidos para atender problemas de estrés relacionado con el trabajo. Ahora bien, ¿qué sucede en Colombia? En Colombia, lamentablemente, nuestros sistemas de información no nos permiten llegar a tener cifras tan precisas respecto a ausentismo por casi que ningún tipo de enfermedad, y tampoco a cuánto se gasta para atender estos problemas de salud. Sin embargo, hay unos datos que nos permiten aproximarnos un poco a la realidad y a la configuración de la situación de los factores psicosociales en el país. Esos datos nos los aporta la segunda encuesta nacional de condiciones de trabajo y salud en el país, que es la segunda y es la última que se ha hecho hasta este momento, que se hizo en el 2013. Y en este año se empiezan a identificar unos factores que son muy recurrentes como factores de riesgo psicosocial. El primero de ellos tiene que ver con la atención de público de usuarios. La atención de público de usuarios por sí misma no es un factor de riesgo, es una condición de trabajo que muchas personas en el país tienen, pero sí está pegada a una condición de riesgo, y es la exposición a unas demandas emocionales. Cuando yo atiendo público, cuando yo atiendo usuarios, yo me expongo a la emocionalidad de ese público o esos usuarios. Y muchas veces la emocionalidad de estas personas puede ser, o pueden llegar en unos estados de irritabilidad. Algunos incluso pueden tener algún tipo de nerviosismo, pueden algunos incluso llegar a ser agresivos, pueden algunos comportarse de una forma violenta, descortés, cortante, chocante. Y todas esas situaciones lo que hacen es cargar la emoción de ese trabajador que tiene que atenderlos. Los seres humanos somos como una esponjita cuando hablamos del tema de emociones. Y eso es por un mecanismo muy sencillo que nos permite vivir en comunidad, que se llama la empatía. Los seres humanos tenemos una predisposición natural a ser empáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me sintonizo con la emoción del otro. Y eso nos permite de alguna manera hacer una relación y un vínculo, y nos permite a la larga ser la especie que somos una especie absolutamente gregaria, comunitaria, social. Sin embargo, tiene una contraposición, y es que cuando yo me sintonizo con la emoción del otro, yo también me cargo con esa misma emoción. Entonces, si en mi trabajo yo tengo que estar muy expuesto a las emocionalidades de otras personas, pues yo me cargo con ella, y si no tengo cómo elaborarla, procesarla, o un mecanismo de fuga, hablar con alguien, discutir el tema o el problema con alguien, etcétera, pues yo termino cargándome, y la emoción
negativa termina afectándome a mí a la larga. Hay otra condición que se ha identificado como parte de la configuración del riesgo psicosocial, que es la del trabajo monótono. El trabajo monótono es aquel que se hace en pequeñas fracciones de tiempo y se repite la misma actividad todo el tiempo. Ese tipo de trabajo tiene unas implicaciones en nuestra parte mental, y es que hace que nos aburramos, que no tengamos muchas posibilidades de desarrollo, y llega incluso a veces personas que se automatizan o mecanizan al momento de hacer el trabajo. Y finalmente surge una condición nueva dentro de esta configuración de los factores psicosociales, que son los cambios en los requerimientos de las tareas. En comparación entre la primera y la segunda encuesta nacional de condiciones de salud, encontramos que los dos primeros factores, la atención de público de usuarios y el trabajo monótono, permanecían igual entre el 2007 y el 2013. Pero surge una cosa nueva, y es el tema del cambio de los requerimientos de las tareas. Vivimos en un mundo que cada vez se mueve más rápido, y se mueve mucho más rápido por las facilidades que tenemos ahora con las tecnologías de información y comunicación. Y eso hace que nuestro trabajo también se mueva muy rápido. Entonces tenemos, por ejemplo, una central de despachos que recibe todas las órdenes en la mañana, las preparan durante el día y las despachan en la tarde. Pero con este tema de los medios de comunicación, cualquier cambio se puede presentar. El cliente ya no pide 5.000 unidades, sino que pide 6.000. Prepare 6.000, señores. Cambien toda la programación, la planeación, para hacer el cambio. El informe que inicialmente o en la mañana el jefe les había pedido con una tabla, una gráfica y un análisis, al mediodía cambia y dice, no, ¿sabe qué? Ya necesito esos otros datos porque llegaron el procesamiento nuevo. Por favor, cámbielo. Fíjense que esos cambios recurrentes, repentinos, generan en los trabajadores tensión, porque de alguna manera se tiene que reversar el trabajo que se venía haciendo y volver a hacer otro nuevo. Bien, en esta encuesta también se encuentra algo, y es que cerca del 9% de los trabajadores reportaron haber sido alguna vez víctimas de una situación de acoso laboral. Situación que en el mundo en general viene también incrementando. Y tal vez el hallazgo más preocupante es el último que les presento, y es que de todas las actividades de prevención y promoción que se hacen en las empresas, solamente el 4.2% corresponden a la atención de factores psicosociales. Es decir, que de todos los factores de riesgo que se pueden presentar en una organización, solamente se hacen actividades para abordarlos, de todo lo que se hace, solamente en el 4%. Eso es pero muy bajo. Estamos un poco dejando a la deriva los factores psicosociales en nuestras organizaciones. Bien, si bien esos son los hallazgos de la encuesta nacional, también tenemos un marco normativo que por otro lado nos está diciendo, señores en Colombia, ustedes tienen que hacer gestión de los factores psicosociales. Y esa normativa tiene como dos escenarios: una normativa que nos obliga en el nivel supranacional, es decir, ya en un contexto más del orden internacional, y una normativa nacional. Dentro de la normativa supranacional que encontramos, Colombia hace parte de la Comunidad Andina de Naciones, y al ser parte de la Comunidad Andina de Naciones, suscribe y se adhiere a ciertas resoluciones o disposiciones legales que, además de cobijarnos, nos obligan. Y en este momento las que le aplican al tema de salud y seguridad en el trabajo son básicamente dos: la decisión 584 del 2004 y la resolución 957 del año siguiente. Estas decisiones
nos hablan en general de la gestión de salud y seguridad en el trabajo y que Colombia debe hacer un esfuerzo para gestionar los factores en general, factores laborales, ocupacionales que pueden tener un efecto nocivo en la salud de los trabajadores, buscando prevenir la aparición de enfermedades y promover la salud de los trabajadores en sus sitios de trabajo. Y uno de los factores que menciona es el psicosocial, es decir, que debemos estar alertas a hacer gestión del factor psicosocial. Y por otro lado están los convenios con la Organización Internacional del Trabajo. Los convenios C161 y C111 del 85 y del 58. En el primero, una disposición un poco general a las disposiciones de la CAN, y es que nos exhortan como país, nos exhortan como actores de un sistema a intervenir, a monitorear, a gestionar los factores que pueden estar dentro del trabajo afectando la salud de los trabajadores. Nuevamente, uno de ellos, el psicosocial. Mientras que el convenio C111 del 58 lo que hace es exhortar a hacer acciones que prevengan la discriminación laboral. Y ténganse en cuenta que la discriminación laboral es un factor psicosocial que cuando se presenta es un factor de riesgo. Bien, con respecto a la normativa legal en el país que alude a los factores, hemos decidido crear factores psicosociales. La normativa no es nueva, tiene una historia. Y esa historia va desde la década de los 80s, con el decreto 614 y la resolución 1016. Ya no se habla mucho de ellas, pero es parte de la historia que tenemos en salud y seguridad en el trabajo. Y en esa historia se menciona que dentro de los programas que en ese momento se llamaban de salud ocupacional y dentro de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo se deben considerar los factores psicosociales para ser evaluados, monitoreados e intervenidos. Después, en el 2006, surge una normativa que es un parámetro muy importante a considerar en la gestión de los factores psicosociales, que es la Ley 1010. Que es la ley que regula todo aquello que tiene que ver con acoso laboral. Desde que nos define qué es acoso laboral, qué no es acoso laboral, hasta unos lineamientos que se dan para prevenir las situaciones de acoso laboral en las organizaciones. Y acompañada de la ley van dos resoluciones que se expiden las dos en el mismo año, en el 2012. Y son resoluciones que dan lineamientos para hacer la implementación o lograr la implementación de los comités de convivencia laboral como mecanismos para prevenir precisamente las situaciones de acoso y atender a aquellas que pueden estar surgiendo en una primera instancia. La joya de la corona con respecto a la normativa nacional en factores psicosociales es la resolución 2646 del 2008. En esta resolución se dan todos los lineamientos técnicos para hacer identificación, evaluación, monitoreo, priorización, intervención de factores psicosociales. También se habla de sistemas de vigilancia epidemiológico e incluso se llega a cubrir el tema de determinación de origen de casos que se sospeche son derivados de estrés ocupacional. Es la norma que regula técnicamente todo lo que se hace en el país sobre factores psicosociales. La ley 1616 del 2013 es la ley de salud mental y en esta ley se dan unas disposiciones para que el país se movilice hacia lo que es la prevención de los trastornos mentales, pero lo más importante, la promoción de la salud mental en diferentes ámbitos. Dos artículos particulares de esta ley aluden a lo que es la promoción de la salud mental en el ámbito laboral y las acciones de prevención que se deben tomar en para prevenir trastornos mentales en el ámbito laboral. Y exhorta aquí a lo que son las empresas
con apoyo de las CARLs, a desplegar acciones para prevenir que en sus trabajadores aparezcan trastornos mentales y promover el bienestar y la salud mental entre los trabajadores. Hay un artículo particular en esta ley que se ocupa de los trabajadores que laboran en servicios de salud mental. La exposición que tienen los trabajadores en este tipo de actividades es muy alta a riesgo psicosocial, y en ese sentido exhorta a las empresas prestadoras de servicios de salud mental a desplegar acciones que protejan la salud psíquica de sus trabajadores, que no se desgasten en la acción misma de atender a una persona que tiene un trastorno mental, sino que se le protejan su salud. El decreto 1477 del 2014 es nuestra tabla de enfermedades laborales, la que tenemos vigente a la fecha. Y hay toda una sección en la que se identifican enfermedades mentales, gastrointestinales, cardiovasculares, cerebrovasculares y trastornos de sueño como posibles enfermedades que pueden estar asociadas o derivadas del estrés y de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. La legislación nuestra es una legislación que realmente es atípica cuando uno ve este tema en el mundo. En el mundo casi nunca se reconocen los trastornos mentales, ni siquiera los trastornos mentales, como posiblemente derivados de factores o condiciones del trabajo. Nuestra ley es una ley que en ese sentido ya tiene un espacio ganado para los trabajadores allí. Y finalmente el decreto 1072 del 2015, posiblemente muy conocido de todos ustedes, que retoma dentro de muchos de los temas que retoma, enuncia que uno de los factores que se deben gestionar dentro de todos los que hay dentro de una organización son los psicosociales, desde hacer una identificación, evaluación y gestión de los mismos. Ese es el marco un poco normativo que tenemos en este momento. Específicamente la resolución 2646, que es como la piedra angular de los temas psicosociales en el país para efectos legales, menciona algo que resulta muy importante cuando vamos a abordar los factores psicosociales. Y es que los factores psicosociales deben ser entendidos precisamente en su doble dimensión. Por un lado, los factores protectores, aquellas condiciones de trabajo que pueden generar bienestar y salud en los trabajadores. Hay condiciones psicosociales que son absolutamente protectoras, un buen clima de relaciones, un ambiente de cooperación, de trabajo en equipo, buenos patrones de liderazgo, liderazgo de apoyo, liderazgo que acompaña, que ayuda a sus trabajadores a crecer, una compensación equitativa con respecto al esfuerzo que se hace, una buena distribución de las actividades o de la carga laboral y en ese sentido una suficiente cantidad de trabajo que hacer en una jornada normal, ni muy poca ni mucha. Horarios de trabajo que se compadezcan también o que se compaginen un poco con las ocupaciones y las responsabilidades de los trabajadores por fuera. Todas esas son condiciones que son favorables y que hacen que un trabajador se sienta bien trabajando donde está. Hay algunos trabajadores que efectivamente están absolutamente enamorados de sus organizaciones y les gusta trabajar donde están y se les dice, ¿usted se cambiaría? Aquí le ofrecemos más plata. Dicen, no, gracias. Aquí yo tengo este beneficio, mi jefe es maravilloso, mi equipo de trabajo es lo máximo. El horario me facilita a veces cuando tengo problemas con los niños, puedo compensar después, etcétera, etcétera. Entonces son condiciones que son absolutamente benéficas y en ese sentido tienen un efecto muy positivo en la gente, generan bienestar, generan satisfacción. Y tenemos el otro lado, los factores de riesgo, condiciones que cuando se identifican y evalúan demuestran efectos negativos
bien sea sobre el trabajador o sobre las condiciones mismas de trabajo, es decir, que están asociados a un efecto perjudicial. Y lamentablemente tenemos una tendencia muy marcada a centrarnos acá, en los factores de riesgo. Y muchas veces no nos volcamos un poco a mirar dentro de nuestras organizaciones qué es aquello que a los trabajadores les gusta, que los motiva, que les hace sentirse bien trabajando en la organización para potenciarlo, mantenerlo y sacarlo adelante. Sino que estamos permanentemente en la cacería del factor de riesgo. Entonces, ¿dónde está el mal líder? ¿Dónde está el mal equipo de trabajo? ¿Dónde hay mucha carga laboral? Y ignoramos totalmente la otra parte. Cuando se hace un abordaje de factores psicosociales, hay que tener en consideración varias cosas. La primera es que efectivamente tenemos que hacer una identificación y una evaluación de factores psicosociales. Y a ese respecto posiblemente ustedes ya están muy familiarizados con el tema de los cuestionarios de la batería para la identificación, etcétera, etcétera. Pero pareciera que no hubiéramos salido de ahí y que ahí nos quedamos. Aplicamos la batería, tenemos el informe, unos muy bonitos, con gráficas de colores, cuadros, puestos al derecho, al revés, con los datos arriba, abajo, etcétera, etcétera. Y uno va y después le pregunta a la organización, ¿y ustedes qué han hecho con eso? Esperar al próximo año volverla a aplicar, porque como dice la resolución que hay que aplicarla todos los años, que tampoco es cierto. Entonces fíjense que no se hace nada, no se gestiona nada con esa información. Y lo primero que se debería hacer con esa información es hacer una priorización. Porque la batería nos da un mar de información bastante extenso. Y en ese sentido tenemos que priorizar qué es lo que es importante atacar en una primera instancia. Y para priorizar tenemos que hacer un análisis un poco más cuidadoso. Es un análisis no solamente de lo que arroja la batería, sino también de esos factores, cuáles son los impactos que están teniendo en los trabajadores, cuáles son los impactos que están teniendo en la organización. Y ojo, una cosa súper importante, la relación de esos factores entre sí. Muchas veces los vemos como cositas separadas y no nos ponemos a ver que, por ejemplo, un tema de demanda cuantitativa, cuando hay riesgo por sobrecarga, puede tener que ver con unas deficiencias en el trabajo en equipo, en las relaciones interpersonales, en la comunicación del equipo, o una deficiencia en relación a la distribución de las tareas. Y eso lo vamos a ver por parte del jefe, y eso lo vamos a ver en otras dimensiones. Entonces no hacemos un análisis que nos conecte los puntos. Si nosotros hacemos un análisis que nos empiece a conectar las diferentes dimensiones, cómo podrían estar relacionadas y los impactos y efectos que tiene eso en el trabajo, para nosotros va a ser más fácil poder identificar qué es lo prioritario de intervenir. E intervenir eso, porque seguramente si intervenimos eso va a tener un efecto en muchas otras cosas. Sobre la priorización entonces se obliga a una acción. Tomar acciones frente a aquello que hemos encontrado. Y se toman acciones no solamente sobre el factor de riesgo, también sobre los factores protectores. Promover aquello que los trabajadores encuentran como una fuente de satisfacción y bienestar en las organizaciones. Promoverlo, fortalecerlo, mantenerlo. Hay que hacer un esfuerzo allí. Y obviamente hay que hacer una intervención de los factores de riesgo y una prevención de posibles efectos negativos que esos factores de riesgo puedan tener. Cuando hablamos de un abordaje de los factores psicosociales, empezamos a hablar también de una serie de requisitos que se deben tener para hacer un abordaje realmente efectivo. Por un lado es contar con el compromiso gerencial. Esto no aplica solamente para los factores psicosociales, sino para prácticamente la gestión de todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Pero en factores psicosociales particularmente, como vamos a trabajar tan de cerca con uno de los puntos más sensibles de la organización que tiene que ver con su talento humano y la forma como se administra y gestiona,
tenemos que contar con el convencimiento de la gerencia. Lamentablemente muchas veces cuando vamos a buscar el convencimiento de la gerencia tratamos de convencerlo, lo tratamos de convencer desde lo negativo y desde el terror. Es que si no cumplimos nos va a llegar un inspector de trabajo y nos van a cerrar. Es que es legal y toca hacerlo. Es que si no, las enfermedades, ¿no? Los factores psicosociales, hay que convencer a los gerentes y a los jefes por todo lo positivo que puede aportar a una organización. Y es que cuando tenemos factores psicosociales protectores en una organización, no estamos protegiendo solamente a los trabajadores, estamos protegiendo a la organización. Es una organización que va a tener menos rotación porque la gente no se va a ir porque le pagan en la organización de enfrente un poco más, ¿no? Es una organización en la que va a tener menos días de ausencia porque la gente no va a tener o va a encontrar cualquier cosa para ausentarse del trabajo porque es que no aguanta llegar a su puesto de trabajo, encontrarse con sus compañeros y con su jefe. Es una organización que en donde los trabajadores están satisfechos, están contentos con lo que hacen, pues rinden mucho más, su desempeño es de muchísima más alta calidad. Y esos son todos factores o condiciones que son muy atractivos para los gerentes. Y es desde allí que debemos buscar enganchar el compromiso gerencial en estos temas. No desde el terror, sino desde los beneficios y bondades que se pueden tener al realizar una gestión de factores psicosociales. Un enfoque participativo, supremamente clave en la gestión de los factores psicosociales. Estamos trabajando con las personas. Si no los involucramos en las actividades, si no les damos cabida, voz, voto en lo que se va a hacer, opinión, que digan que les gusta, que no les gusta, sugerencias, a veces las mejores intervenciones de factores psicosociales salen de los mismos trabajadores, mientras que uno en su oficina tratando de pensar, y ahora yo qué hago para intervenir las demandas emocionales, eso salió disparado y ahora yo qué hago acá. Muchas veces cuando uno habla con los mismos trabajadores, ellos tienen las soluciones. Hay que hacerlos partícipes, involucrarlos de una forma proactiva. Hay que considerar la relación que hay entre factores psicosociales y efectos. Muchas veces las organizaciones se preocupan mucho cuando en la batería les sale un factor de riesgo en alguna dimensión disparado, pero no están haciendo el análisis si eso está asociado, correlacionado con algún efecto. Y hay una condición, y es que muchas veces esas dimensiones psicosociales puede que siempre vayan a salir de riesgo alto. ¿Por qué? Porque son parte inherente de los cargos o de las empresas. Les vuelvo a poner el tema de las demandas emocionales. Las demandas emocionales es cuando yo me enfrento a la emoción de otras personas. Esa condición en cualquier empresa prestadora de servicios de salud siempre les va a salir alta. Porque si la quitamos es como si estuviéramos desnaturalizando el cargo de los médicos, enfermeras y personal de salud. Es como si ya no les expusiéramos a la gente. Siempre van a estar en relación con personas y personas en un estado de vulnerabilidad, que van a estar irritables porque les duele algo, que van a estar molestas porque no los atendieron a tiempo, que posiblemente estén preocupados porque no es el paciente directamente, sino un familiar. Entonces, esa condición siempre va a salir como un factor de riesgo alto. Ahora, el análisis que yo tengo que hacer es, ¿esto cómo está impactando a mis trabajadores? ¿Qué efectos está teniendo en mis trabajadores? Y ese es el análisis correlacional que también hay que hacer. ¿Cuáles son las implicaciones o los impactos en la salud y en el trabajo de ese factor de riesgo? Cuando abordamos los factores psicosociales también hay que hacer una relación de las acciones que se plantean con los hallazgos. No es hacer unas acciones porque me encontré en internet este taller y suena buenísimo. Bueno, ¿y eso a qué le apunta? No, pues, pero la gente sale muy contenta. ¿Pero qué estamos interviniendo ahí? ¿Algún problema específico que le haya salido en la evaluación psicosocial? No, pero la gente sale contenta. Veamos cuánto le dura la contentura a la gente después del taller.
posiblemente en la tarde, si tuvo un día muy pesado, ya se olvidó que salió contenta del taller, o al día siguiente o en 3 semanas. Tenemos que hacer acciones que le apunten a los hallazgos que hemos encontrado. Continuidad en las acciones. A veces somos un poquito reactivos, entonces hacemos una acción y la dejamos allí. No le damos continuidad, no le hacemos seguimiento. Gracias. No le hacemos seguimiento, no vemos cómo impactó a la gente, etcétera, etcétera. O a veces empezamos con mucho entusiasmo en la acción y como que se nos va agotando la pila en el camino y a veces ni siquiera llega a acabarse el plan o el programa que íbamos a hacer. En el tema de factores psicosociales hay que ser pacientes y nunca quitar el dedo del renglón. Ahora toca continuar y continuar y continuar. Que si hubo buenos resultados, no, pues maravilloso, continúen. No es que hubo buenos resultados y eso ya ahí me garantiza 10 años buenísimos de factores psicosociales. No, a uno le toca continuar las acciones y ser bastante persistente. Y un tema con los factores psicosociales es que hay que hacer una intervención interdisciplinar. En factores psicosociales estamos muy acostumbrados a dejar un poco a los psicólogos. Y efectivamente hay una parte que se le encomienda legalmente al psicólogo, que es la evaluación. Psicólogo especialista. Sin embargo, al momento de hacer intervención, si nosotros no vemos el mundo del trabajo como un todo, en el que intervienen muchísimas disciplinas, vamos a tener intervenciones que a veces son un poquito cerradas o limitadas. A veces hay intervenciones que son maravillosas y mucho más fáciles de lo que uno pensara, cuando uno va y le toca la puerta al área de información y tecnología. Un procesamiento estadístico de sistemas, etcétera, que le facilita mucho la vida de la gente en un área y le quita un montón de tiempo de trabajo. Un reproceso, y eso hay que hablarlo con la gente de la operación, que está cargando a la gente porque tiene que hacer 2 o 3 veces la misma cosa. Uno tiene que ir a las áreas operativas, ver los sistemas y los procesos productivos para ver eso cómo se puede optimizar para que la gente se le descargue. Entonces fíjense que ahí acudimos a ingenieros, pero también tenemos que acudir a médicos, tenemos que acudir a administradores, trabajadores sociales, porque el mundo de los factores psicosociales es bastante amplio y complejo y en ese sentido hay que convocar a la ayuda de varios profesionales. Bien. Una forma de abordar los factores psicosociales tiene que ver con el despliegue de sistemas de vigilancia epidemiológico. Los sistemas de vigilancia epidemiológico se despliegan sobre todo y tradicionalmente para hacer un monitoreo y seguimiento sistemático sobre los factores de riesgo y sobre los efectos nocivos en salud. La resolución 2646, que también aborda el tema de los sistemas de vigilancia epidemiológicos, nos dice cuándo implementar un sistema de vigilancia epidemiológico psicosocial en las organizaciones. En primera instancia nos dice que este tipo de sistemas se deben implementar con el acompañamiento y asesoría de expertos y de las ARLs. Y en segunda instancia nos dice que este tipo de sistemas de vigilancia se implementan cuando se encuentran que los trabajadores están expuestos a factores o condiciones psicosociales nocivas que son de alto riesgo para la salud y el bienestar de las personas. O cuando se encuentra que se están originando efectos negativos en la salud de las personas a causa de la exposición a estos factores psicosociales. Si nos damos cuenta, la definición es un poco general, amplia y un poco vaga. No nos dice, pero bueno, ¿y la exposición de riesgo alto a partir de qué porcentaje o cuándo? ¿Cuántos trabajadores tienen que estar expuestos? Es un caso, son varios casos que hay que implementar. Y en ese sentido lo que da es un lineamiento general que tiene que ser analizado a la luz de las condiciones particulares de cada organización. Cada organización es un mundo. Cada organización tiene su propia priorización de factores o condiciones de riesgo laboral. Y en ese sentido también tiene que mirar dentro de esa gran priorización dónde está el tema psicosocial.
¿Qué es la vigilancia epidemiológica? La vigilancia epidemiológica se puede resumir en una frase muy sencilla que es información para la acción. Es buscar recabar de una forma sistemática datos e información y hacer su análisis y su procesamiento, pero no para dejarlo ahí diciendo cumplimos con el análisis y procesamiento de la información psicosocial de la empresa. No, es para orientar para tomar acciones alrededor de esa información y en primer lugar para hacer seguimiento a los eventos de salud que puedan estar relacionados con los factores de riesgo psicosocial, es decir, las enfermedades profesionales derivadas del estrés o sospechosas que se derivan del estrés. Planear, implementar y evaluar programas de intervención, es decir, que esa información nos tiene que servir un poco a nosotros para orientar qué es lo que vamos a hacer con los factores psicosociales, planear intervenciones, planear programas, llevarlos a cabo con un objetivo claro, que es una intervención o un control del factor de riesgo y una intervención de un efecto nocivo. Y un tema supremamente importante, que es medir el impacto o los resultados de esos planes y acciones que se implementan. No es solamente hacerlos y decir con ello, estamos allí cumpliendo, haciendo intervención de riesgo psicosocial, sino es lo estamos haciendo y los resultados de que esto está dando resultado o tiene un impacto favorable son estos. Es decir, tenemos que hacerle algún seguimiento a esas acciones que se han implementado. La vigilancia epidemiológica es útil cuando sirve o contribuye para una de las siguientes condiciones. Por un lado, tiene una contribución en la prevención y control de los efectos adversos, es decir, que nos ayuda a controlar, incluso nos ayuda a evitar que se lleguen a presentar problemas de salud relacionados con el factor de riesgo psicosocial. Pero también nos ayuda cuando contribuye a identificar la importancia de ese evento adverso, incluso cuando no ha sucedido. Es decir, que nos ayuda a proyectar, oiga, ¿qué sucedería si nosotros llegáramos a tener aquí un trabajador con un trastorno mental que se deriva de las condiciones psicosociales? ¿Cuáles son todas las implicaciones que hay allí con respecto al riesgo? Y eso, ¿cómo llegaría a impactar al resto de la organización? Con los factores psicosociales y las enfermedades que se derivan de ellos ocurre algo y es que tiene un impacto que resuena mucho entre los compañeros de trabajo. Como que alerta mucho a los compañeros de trabajo de alguien que tuvo un evento, una enfermedad mental derivada de las condiciones psicosociales, porque los mismos compañeros empiezan a tensionar y yo estoy expuesto a lo mismo. ¿En qué momento a mí me puede estar pasando lo mismo que a mi compañero? Y en ese sentido genera aún más tensión. La vigilancia epidemiológica, señora. Cuando vamos a implementar un sistema de vigilancia epidemiológica dentro de una empresa, tenemos que hacer un diagnóstico, la medicionar, ¿cierto? Cuando ya tienes el resultado de lo anterior, tienes una base de datos donde sabes qué zona, qué trabajadores y qué debes hacer con ellos. En el riesgo psicosocial hay un déficit, por decirlo así, porque el psicólogo especializado en seguridad y salud en el trabajo te entrega un informe donde no individualiza a la persona. Entonces, ¿cómo o qué herramientas tenemos para implementar este sistema y que realmente sí nos sirva dentro de la organización? Con la misma información que se hace la evaluación, se puede llegar a hacer una individualización, es decir, uno puede buscar casos. ¿Qué es lo que sucede? Y ahí hay una condición importante que tiene que ver con la confidencialidad de la información y hacer la cadena de custodia de esa información. Cuando nosotros individualizamos la información y hay un psicólogo que evalúa, el psicólogo fácilmente puede hacer la identificación de los casos. ¿Tendríamos que tener un psicólogo dentro? No, esa cadena de custodia puede ser a otro profesional de la salud, médico o enfermera, que se encargue de la gestión dentro de los parámetros que en el país se establecen como legales para la confidencialidad de los casos médicos, ¿sí? O de los casos clínicos. Entonces podríamos decir que este
Profesionales de la salud. Los sistemas de vigilancia epidemiológico que tienen que ver con impactos en salud tienen que ser administrados por profesionales de la salud. Pero a mí me parece algo extraño porque nada más yo recibí el informe de riesgo social del año de la empresa y a nosotros nos dieron unos casos llamados casos blancos, ajá. Entonces, pues yo no sé de pronto cómo ha sido el informe que te hayan emitido o algo, pero esos casos blancos pues al fin y al cabo dicen un resultado total y puedes tener con nombre y apellido de esa persona. Así es. Digamos que ahí hay una diferencia importante con respecto a dos cosas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero me voy adelantando. Y es que nosotros cuando hacemos vigilancia epidemiológica de factores psicosociales, uno hace la vigilancia sobre dos aspectos. Por un lado, lo que tiene que ver con el factor de riesgo. Y por otro lado, los efectos en salud. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hablan de los resultados de la evaluación de la batería, estamos haciendo la vigilancia sobre los factores de riesgo. Y en ese sentido, el factor de riesgo, digamos que hay que monitorearlo con aquello que se ha definido dentro de los criterios de los casos blanco. Y eso es un alcance que cualquier psicólogo que haga la evaluación la puede llegar a hacer. Es decir, identificar esos casos de factor de riesgo psicosocial. Y por otro lado está la identificación de los casos a partir de enfermedad. Enfermedades que se sospechan se pueden derivar del estrés o enfermedades que ya han sido confirmadas que están derivadas del estrés. Y en ese caso ya cuando se trata propiamente de una enfermedad, digamos que hay que hacer todo un manejo muy cuidadoso y reservado de la información para no exponer y vulnerar el derecho que todo ciudadano en Colombia tiene a que su información de salud sea manejada con confidencialidad. Entonces, en conclusión a lo que dice la compañera, que a ella le entregaron, y veo que a varias personas también, el informe con esos casos blancos, ¿cierto? No estaríamos vulnerando el derecho de esas personas, ya que muchas empresas toman decisiones de terminación de contrato al ver dichos nombres. Entonces, cuando yo me dirigí a la parte jurídica de nuestra empresa, ellos me dijeron: Vanessa, no vas a obtener una base de datos individual. Realmente usted se enfoca a terminar los agentes estresores y listo, ¿cierto? Entonces, no sé si sea viable tener un informe individual. Si se quiere hacer vigilancia epidemiológica, tú necesitas los datos individuales. Por eso, entonces sería mejor contratar a una persona que se dedique a ese sistema de vigilancia epidemiológica. Digamos que no necesariamente, y depende mucho de los recursos de la empresa. Imagínate una empresa pequeña, etcétera, que no tenga todos los recursos para contratar un psicólogo, etcétera, pues lo tendrá que asumir el responsable de salud y seguridad en el trabajo. No olvidemos que a los responsables de salud y seguridad en el trabajo también les comporta un tema legal con respecto a la confidencialidad y manejo que se le da a esa información. Y es un manejo que siempre tiene que ser en bienestar y procura de la salud de los trabajadores. Uno es el garante que esa información no se vaya a utilizar en otros aspectos. Si esa información pasa al jefe de talento humano o al líder de un área, ahí ya estamos exponiendo a nuestro trabajador a que se puedan estar tomando decisiones o se le pueda estar estigmatizando por una condición que tiene. Pero nosotros en el área o en los caminos de salud y seguridad tenemos que ser los garantes de resguardar esa información con confidencialidad y darle un manejo que propenda por el bienestar y salud de las personas. Señora. Si después de hacer ese análisis, ese estudio, se concluye de que cierto empleado tiene problemas pero que no fueron adquiridos en la empresa, que son problemas ya digamos personales, ¿la empresa ahí qué? O sea, ¿debe empezar a hacer algo ahí o es ya esa parte de la empresa? Miren, eso empieza a ser un tema también de entre los compromisos legales de la organización y las intencionalidades, como lo escuchaba en una charla de esta mañana, de la responsabilidad social empresarial. Si no es una condición ocupacional y se ha determinado que no es de origen profesional, digamos que a la empresa no le corresponde legalmente hacer alguna atención. Pero si somos consecuentes en lo que significa la salud de las personas, sí tenemos que ser conscientes que a las personas que tienen una enfermedad en la organización, las condiciones que les rodean de la organización van a afectarles en esa condición de salud.
de alguna manera. Y uno tiene que hacer que esa persona que tiene una situación particular de salud, se le adapte su puesto de trabajo, se le adapten las condiciones de trabajo para que esa condición de salud no empeore a causa de las condiciones laborales. Y eso es una responsabilidad ética de las organizaciones. Solamente un aporte. Recuerden la estabilidad laboral en ese tema. Entonces, señora. A mí surgiendo una inquietud, como la aplicación, ¿cierto?, de la evaluación de las baterías la debe hacer el psicólogo especialista, entonces nos quedaría claro que para administrarlo o ejecutarlo puede ser la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, sea el ingeniero pues, de seguridad y salud. Generalmente los sistemas de vigilancia epidemiológica, si son temas de salud, generalmente lo administra alguien de salud, más que alguien del área de la administración o de la ingeniería. Porque digamos que los sistemas de vigilancia epidemiológicos tienen un componente muy importante en la comprensión de la producción y la reproducción de la enfermedad como un fenómeno individual y colectivo. Los ingenieros y los administradores pueden tener muy buena intención, pero no van a tener toda la competencia para entenderlo y de esa manera también llegar a implementar, a hacerle monitoreo y seguimiento a las actividades. Entonces los sistemas de vigilancia epidemiológicos realmente los hacen profesionales del área de la salud. Sí, no, mi inquietud era porque por el tema de las empresas PYME, que no tienen tantos recursos y pues que en estos momentos las tienen empresas PYME, entonces surge la inquietud para ellos. Entonces lo más recomendable es que si vas a contratar al psicólogo, por lo menos sigas ese proceso con él. Sí, dentro de la empresa se ve la necesidad de hacer o implementar un sistema de vigilancia epidemiológico en factores psicosociales, porque el nivel de riesgo es muy alto, porque ya tienen casos. Sí, eso ya lo debería hacer un psicólogo más, si no hay alguien del área de la salud dentro de la organización. Tomando el sector que mencionaban ahora, que es de la estabilidad reforzada, en el momento que se obtiene el informe, los casos blancos se consideran desde ese momento que obtienen el fuero de estabilidad laboral o solamente cuando se finaliza el estudio y se puede determinar que ese caso efectivamente tiene relación intralaboral o que sí está relacionado con el trabajo, queda bajo estabilidad reforzada. Dentro de todo el proceso de determinación, porque ese es un proceso de determinación de origen, durante todo el proceso de determinación de origen, digamos que ahí hay un tema de protección al trabajador, porque cualquier iniciativa que se pueda poder obtener, determinación de contrato y demás, puede ser argumentada como un hecho de discriminación laboral por su condición de salud. En el momento en el que se determina o se llega a una conclusión, digamos que ahí ya empieza a haber toda una situación que es particular. Por ejemplo, de la aplicación de la batería, solamente partiendo de la aplicación de la batería, Sí. que arroja X cantidad de casos blancos indiscriminadamente, sean factores intralaborales, extralaborales y demás, desde ahí ya en esa consideración de caso blanco obtienes un fuero de estabilidad reforzada o no. No, porque fíjense que un caso blanco, si estamos hablando de los resultados de la batería con respecto a la evaluación de riesgo psicosocial, lo que nos arroja la batería es una exposición a riesgo, ¿sí? Solamente. Eventualmente, si se evalúa estrés, puede ser un resultado de estrés, pero no necesariamente la aplicación de estrés nos está indicando enfermedad. Sí, pero me retomo un poquitico o comparo un poco con el comportamiento de acoso laboral. Una persona interpone una queja de acoso, inmediatamente queda con un fuero laboral de 6 meses. En este caso, No. Por la aplicación de la encuesta, incluyendo la de estrés, pues también hay, el que sea, ya hay un indicador de ser un caso Blanco, un caso en estudio, por sus resultados, no lo hace. No, porque es que la batería lo que nos está arrojando no es el caso blanco de enfermedad, nos está arrojando es un caso blanco de exposición, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que no la legislación en este momento no protegería a los trabajadores en esas condiciones. Además es que serían muchísimos, porque es que de factores psicosociales lo que tú mencionas, tanto la parte intralaboral como la extralaboral, pues son una cantidad, ¿sí? Entonces realmente allí no está esa protección, porque es que ahí lo que estamos viendo es la exposición al factor de riesgo, ¿sí? Y un indicador eventual, que es el de estrés.
pero no necesariamente una enfermedad totalmente desarrollada. Y una pregunta igualmente relacionada. He visto en diferentes partes, y pues nosotros estamos buscando esa conclusión, ¿es obligatorio o no realizar una retroalimentación puntual a cada uno de los casos blancos? Bueno, aquí viene un tema que se cruza un poco con lo que tiene que ver con la ley de ejercicio de la psicología en el país. La ley de psicología, o que rige el ejercicio de psicología y que da el código deontológico de la profesión, menciona algo que es absolutamente claro, y es que todas las personas que han tenido una evaluación de orden psicológico tienen derecho a conocer sus resultados. Ok, pero en esa posición casi que se plantea como yo salí un caso blanco y busco mi retroalimentación. Es así, digamos que que sea casi que de obligatorio cumplimiento para la empresa hacer la retroalimentación a cada uno de sus casos blancos como resultado de la aplicación de la encuesta. Pero le puede ayudar como un diagnóstico para seguir. Digamos que ahí hay dos cosas. Un tema es el tema ético, en que todo trabajador puede conocer y en algún momento preguntar cuáles fueron mis resultados y la organización decir estos son. Y lo otro es una posición activa de la organización de los casos blancos e ir a informar. ¿Qué es lo que sucede? Y es que si nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológico que es sobre caso, generalmente uno trabaja sobre el caso, ¿sí? Y para trabajar sobre el caso, pues uno tiene que contarle a la persona. Esta es la situación y esto es lo que vamos a empezar a hacer. Este es el plan de gestión de trabajo que se va a hacer para que no se vaya esto a salir de las manos y efectivamente tener un efecto nocivo. Es una parte como del trabajo que posteriormente se realizaría. Bien, voy a correr ahora un poquitico, muy provechosas todas las preguntas, pero para poder rematar el tema. La vigilancia epidemiológica, entonces, lo que busca es detectar cambios de tendencia o distribución tanto del factor de riesgo como de las enfermedades para orientar las medidas de control o investigación. Entonces, fíjense que la vigilancia epidemiológica, si nosotros estamos ubicando casos, los buscamos ubicar es para hacer algo. ¿Qué medidas vamos a hacer con el caso y en el área? Porque si hay un caso en el área, de pronto detrás pueden haber más. Entonces, ¿qué vamos a hacer para plantear acciones de contingencia? Aquí lo que les mencionaba, en vigilancia epidemiológica, riesgo psicosocial, ¿qué es lo que vigilamos? Por un lado, el factor de riesgo psicosocial dentro de los componentes de la batería y también los efectos, pero no solamente los efectos individuales, también tiene que ver con los efectos organizacionales, los temas de clima, los temas de accidentalidad. A veces se nos convierten los accidentes de trabajo en epidemias que no sabemos por qué están pasando, y cuando vamos a ver los análisis de accidentalidad empezamos a ver cómo sobrecarga de trabajo, mala distribución de las tareas, mal trabajo en equipo, deficiencias de liderazgo, todo eso son factores psicosociales. El ciclo que tienen las actividades son, como ya lo hemos visto, identificar y valorar el riesgo, priorizar, establecer planes de acción, implementar esos planes de acción, hacerle seguimiento, porque a veces como que los dejamos enunciados, los echamos a correr y no les hacemos seguimiento, y evaluar el impacto y el resultado para volver a empezar un ciclo. La resolución 2646 establece 6 componentes mínimos que debe tener un sistema de vigilancia epidemiológico en el país. Son los mínimos. El primero, el método, y dentro del método es el objeto de vigilancia, es decir, definir claramente cuáles son los casos blancos, por ejemplo, cuáles son los criterios específicos que vamos a tener para esos casos blancos. Y eso en términos tanto del evento adverso en salud como de la exposición al riesgo. ¿Cuáles son esos casos blancos a los que les vamos a hacer seguimiento? El universo de población. Vamos a implementar el sistema completamente en toda la organización o en unas áreas o en un grupo de trabajadores que sabemos que tienen una mayor exposición o que han tenido una historia de mayores efectos adversos. Y el procedimiento, respondiendo a la pregunta, es cómo vamos a implementar el sistema. El objetivo general que plantea
la resolución 2646 para hacer o que debe tener un sistema de vigilancia epidemiológica en factores psicosociales es monitoreo o monitorear e intervenir permanentemente los factores psicosociales para mejorar las condiciones de trabajo y salud que están asociadas. Y debe tener unos objetivos específicos que ya se plantean en un corto plazo, con unos resultados que se pretenden alcanzar y unas medidas de seguimiento o evaluación del impacto. El procedimiento de la vigilancia, aquí se retoma básicamente el ciclo que les acabo de mencionar. Evaluación de factores y efectos, el establecimiento de criterios para identificar los casos o los grupos prioritarios, el establecimiento e implementación de medidas de intervención, el seguimiento de los resultados de esas medidas que se han implementado y finalmente planear acciones para mejorar esas medidas que se implementaron. Se debe especificar el sistema de información y dentro del sistema de información que vamos a tener hay que especificar la fuente de dónde vamos a obtener los datos, pero también hay que especificar otra serie de aspectos como los instrumentos de recolección de información, qué instrumentos vamos a utilizar para recoger la información, cómo vamos a evaluar la calidad de esa información que estamos recogiendo, cómo se va a hacer el procesamiento, el análisis y para el tema de factores psicosociales muy importante la custodia y el tema de confidencialidad de esa información hay que dejarlo por escrito cómo se va a hacer y quién va a estar involucrado en esa cadena de custodia y confidencialidad de la información y cuáles son las responsabilidades que les atañen. También se incluye lo que es la evaluación del sistema y en la evaluación se dice que la evaluación del sistema debe permitir tres cosas: evaluar el funcionamiento mismo del sistema, cómo está funcionando, cómo se ha ido implementando, de alguna manera cómo ha ido avanzando el sistema, pero también hay que mirar cuáles son los resultados de la implementación del sistema y esa información tiene que permitir retroalimentar el sistema mismo, es decir, nutrir nuevamente el sistema para mejorarlo. Se menciona que se debe hacer una revisión anual de los sistemas de evaluación, los sistemas de vigilancia epidemiológica de factores psicosociales, que se debe comparar un poco los objetivos que se establecieron en el sistema versus los logros, es decir, hacer una evaluación de los resultados que se han ido alcanzando, no solamente en términos de indicadores, pero también de forma cualitativa. Identificar aquellos aspectos que han ido facilitando el sistema y aquellos factores que se convierten en una barrera o se han convertido en una barrera para la implementación del sistema. Y finalmente uno de los temas a veces más álgidos pero fundamentales, porque sin eso no corre un sistema de vigilancia epidemiológica, muchas veces ninguna acción, tiene que ver con la gestión administrativa y específicamente tiene que ver con la especificación de la asignación de recursos técnicos, financieros, materiales, de tiempo que se deben invertir para hacer la implementación de un sistema de esta naturaleza. Hay desafíos que se enfrentan en esta implementación. La constancia y la continuidad es uno. El análisis de información que es intrincada y compleja, ya lo veíamos, los factores psicosociales son muy amplios, pero obligan a hacer un análisis muchísimo más tejido, complejo que lo que a veces hacemos. La integración del sistema con otras medidas de gestión dentro de la misma organización. Esto no se trabaja solo desde salud y seguridad del trabajo. Para esto hay que empezar a mover y movilizar otras áreas. Lograr el involucramiento y compromiso gerencial, así como lograr la participación activa y propositiva de los trabajadores dentro de las acciones, particularmente desde las intervenciones, y la destinación de recursos y la definición de roles. Si bien esos son desafíos, pues los beneficios que se pueden encontrar son muchos. Permitir monitorear de una forma sistemática, ordenada, organizada, tanto la exposición como los eventos adversos, conocer cómo se distribuyen esos efectos adversos cuando se están presentando dentro de la población, orientar las medidas de intervención y los planes de acción que se toman, no hacerlos un poco a la loca o porque es de moda hacer el mentoring o el coaching o lo que sea, sino orientar realmente a lo que se necesita. Hacer seguimiento a aquellas acciones que se plantean y una cosa súper importante es combatir la reactividad
y el activismo. Es decir, eso de estar haciendo el tallercito acá un día y nos olvidamos y a los 3 meses hay que hacer algo en psicosociales. Vaya y haga el otro taller para que todo el mundo sepa cómo respirar y relajarse y contenerse. Eso es una reactividad que muchas veces lo que hace es filtrar los recursos sin tener ningún retorno. El retorno es el impacto en la salud de la gente, en la productividad, en el bienestar. Qué pena la corrida al final. Hubiera sido de pronto mejor un conversatorio. Bueno. Algo muy importante al inicio de la charla fue que no era cierto el hecho de repetir anualmente la batería. Eso me llamó la atención. Lo que dice la resolución 2646 es que hay que mantener anualmente los resultados o la evaluación actualizada. Eso técnicamente es una zona un poco gris, porque la actualización de la evaluación, sobre todo con todos los instrumentos que tiene la batería, no necesariamente implica volver a hacer una aplicación completa. Puede ser una actualización en términos de los grupos Pareto o blanco que me salieron el año anterior al siguiente, y no necesariamente utilizando los cuestionarios. Yo puedo hacer un análisis de puesto de trabajo, unos grupos focales, unas entrevistas, etcétera, etcétera. ¿Perdón? Una muestra, tomar una muestra. Tomar una muestra según lo prioritario que haya sido una evaluación inicial, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos hacer la aplicación de la batería en esa muestra poblacional? O en un área crítica. Si la muestra es estadísticamente representativa, sí. O se puede hacer lo que es el monitoreo de las áreas críticas. Señor. Pensé que tenías una pregunta. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, excusen correr tanto. Muchas gracias.